La escritora sudafricana Angie Krog cuenta que conoció en Senegal a un poeta nómada del desierto que le explicó la función de los poetas en su cultura. La labor del poeta, le dijo, consiste en recordar dónde están los pozos de agua potable. La supervivencia de su grupo depende de esos escasos pozos de agua potable que se encuentran diseminados por todo el desierto. Cuando el pueblo se olvida dónde está el agua, es el poeta el que los puede conducir hacia ella. Esta metáfora me parece muy acertada para pensar el rol, la función de los artistas en una cultura. Pero ¿por qué no también para pensar el rol de cualquier ciudadano comprometido en su sociedad? ¿Cuáles son nuestros pozos de agua potable? Si el teatro fuera un verbo, ese verbo sería recordar. Esto lo dijo una directora de teatro norteamericana hace bastante tiempo. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Esta etimología que nos la recordó Eduardo Galeano en su libro de los abrazos. Recordar. Mi abuelo quedó ciego cuando yo era muy chiquito. Mi primer vínculo con la lectura en voz alta fue leer para él. Le leía principalmente el diario por las mañanas. Le leía los titulares y cuando algún titular le interesaba, me pedía que lo desarrolle. A mí me gustaba mucho la parte de la sección de deportes y ahí el pícaro me hacía desarrollar mucho, pero me pedía algo que era mucho más interesante para mí. Me pedía que le describiera las fotos y esa tarea me encantaba, describir los personajes, las miradas, los colores. Con el tiempo, como todo niño, me empecé a aburrir. Me aburría leerle el diario a mi abuelo ciego. Entonces, cuando llegaba a las fotos, empezaba a imaginar cosas que no estaban. Le hablaba del fuera de cuadro de la foto, le inventaba personajes. Obviamente él se daba cuenta, era imposible que He-Man cabeceara un centro en el clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys y un Transformer lo atajara. Imposible, pero él me dejaba seguir. Lo disfrutaba muchísimo. Hicimos con mi abuelo un pacto de imaginadores, un pacto de fingidores. Nabokov decía que no leemos con la cabeza, tampoco leemos con el corazón, leemos con la espalda. Más precisamente, con ese lugar entre los dos omóplatos donde alguna vez tuvimos alas. Creo que ahí comenzó mi vínculo con el teatro, con mi abuelo. La capacidad de imaginar y hacer que el otro imagine con vos. El teatro es el reino de la imaginación y ese legado me lo dejó mi abuelo. Mi abuelo murió muy poco tiempo después de esta foto. Él no supo nunca el camino que su nieto iba a recorrer. No lo supo. Pero tal vez lo imaginó. El arte tiene un compromiso inevitable con la imaginación, con la capacidad de todos los seres humanos para inventar, para reinventar libremente, para soñar, para ampliar la realidad. La imaginación no es un ejercicio de gente desconectada con la realidad, que vive en el aire, que está volada. No. Todo lo contrario. Cuando imaginamos, lo hacemos condicionados por la falta de algo concreto. Por ejemplo, cuando un niño imagina una escuela alegre y libre, lo hace justamente porque su escuela le debe estar negando la libertad y la alegría. La imaginación es el nervio de la vida. Nos permite pensar que podemos organizarnos a futuro de otra manera, que hay otros modelos de sociedad,
que nosotros mismos podemos cambiar, que podemos proyectar ciudades a futuro, militar causas, defender derechos. Una ciudad que imagina es mucho más rica en la crítica y mucho más permeable al debate. La imaginación es el nervio de la vida y su opuesto es el fatalismo. El fatalismo hace que nos quedemos anclados en la queja porque nada puede cambiar, todo está mal, pero nosotros tenemos la verdad, no existen las preguntas sino las respuestas. El fatalismo no nos lo podemos permitir. Hace poco vi una película taiwanesa de 3 horas. Se los recomiendo. De vez en cuando hace falta ver películas taiwanesas de 3 horas. Se llama Gigi. Ahora van todos a ver Gigi. 3 horas, ¿eh? Gigi de Edward Yang. En ella uno de los protagonistas es un niño de 8 años. El padre le regala una pequeña cámara de fotos. Y el niño está toda la película sacando fotos. Pero le saca fotos a las nucas. Saca fotos de nucas. Y las revela. Y tiene ahí decenas de fotos de nucas. Un día el tío lo viene a visitar. El tío está triste porque el tío está preocupado por las finanzas. Él quiere ser rico, quiere dinero. No lo consigue y se pone triste. Y el niño se le acerca y le regala una foto. El tío la agarra y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería? Una nuca, qué mala foto. Se ríe ridículamente, burlonamente. Y el niño, amo las películas taiwanesas, el niño con una sabiduría increíble le dice, tío, es para ayudarte a ver esa parte tuya que no podés ver. La imaginación que nos ayuda a ver esa parte que no podemos ver es mi primer pozo de agua potable. Ese es mi papá, arquitecto, intentando trabajar. El otro está aburrido y lo molesta con desafíos imaginarios. Yo no me acuerdo cuál de los dos lo propuso, pero por ejemplo yo le decía, papá, se casa un gato con una paloma, ¿qué sale? Y mi papá estaba obligado a pensar una fauna fantástica a partir de la provocación. Su imaginario era provocado por 2 elementos que aparentemente no tienen vínculo entre sí, y mi padre no tenía otro remedio que pensar en la hipótesis de un gato mensajero. Y algo en ese chispazo empezaba a moverse. Papá, se casa una bicicleta con una escalera, ¿qué sale? La escacleta, hijo. ¿Y qué es la escacleta? Y es una bicicleta con ruedas cuadradas para subir escaleras. Papá, se casa una gallina con un elefante. ¿Qué sale? El gallifante. Ah, ¿y cómo es? Y es chiquito pero muy pesado. ¿Y qué forma tiene? Y tiene forma de gallina pero con trompa. No, papá, si tiene forma de gallina es chiquita, si tiene trompa, ¿cómo va a caminar? Se va a caer para adelante. Es el único animal del mundo, hijo, que por tener 2 patitas y trompa se desplaza. 2 patitas, trompa. 2 pasitos, trompa. ¿Y por qué es pesado? Porque pone huevos de marfil. No puede poner huevos de marfil, papá. El marfil es duro. ¿Cómo van a salir los pollitos de adentro? ¿Viste alguna vez algún gallifante? Por eso hay pocos, hijo. Porque salen los más bravos, nomás hay que ser bravísimo para poder romper el huevo de marfil. Y ahí seguíamos. No les relato más, pero esto no paraba. Y lo que hacíamos con mi papá me parece para mí una definición que yo quiero mucho de creatividad. La capacidad de relacionar 2 elementos que antes no han sido relacionados. Y la pauta que los conecta es el creador. Me gusta mucho esta definición de creatividad porque se emparenta directamente con la poesía. Cuando le preguntaron al gran poeta español Federico García Lorca ¿qué es la poesía?, él dijo, es la unión de 2 palabras que supusimos nunca se iban a encontrar, pero lo hicieron. Y al hacerlo, dejaron encerrado un misterio. Fíjense el parecido de la definición. Y obviamente,
Este parentesco entre la creatividad y la poesía se cierra con un primo cercano, que es el humor. Porque la risa es un reflejo del lujo que tenemos que da cuenta de un acto creativo. Por momentos recién en mi relato algunos se reían. ¿Por qué? Porque ese chispazo produce la risa que no sabemos muy bien para qué sirve. Y sí, sirve para dar cuenta de que ahí se produjo un acto creativo. Así como la risa da cuenta del acto creativo del humor, la emoción da cuenta del acto creativo poético. Emily Dickinson dijo, si tenés la sensación física de que se te vuela la tapa de los sesos, eso es poesía. Es una definición maravillosa. Hace poco me vino a visitar un amigo, se acaba de separar. Cuando te viene a visitar un amigo, mano al hombro y le digo esa pregunta tremenda, ¿no? ¿Cómo estás? Y me dice, atentos, estoy más maltratado que revista de peluquería. Así hablamos en Córdoba. Y yo me reí, obviamente, un momento duro y yo me reí. ¿Por qué? Porque él, en esta forma metafórica que tenemos de hablar los cordobeses, cruzó elementos que no tenían que ser cruzados en ese momento. Una separación, el dolor, y yo recordé, ¿vieron las revistas en la peluquería, no? Este mismo amigo, cuando se había puesto de novio tiempo atrás, me vino a visitar, yo le puse la mano al hombro y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, tengo el corazón arremangado como funda de salame. Hay que tener estos amigos, ¿eh? Como las películas taiwanesas, se los recomiendo. Pero para llegar a la creatividad necesitamos el aburrimiento. O sea, yo le doy mucha importancia a la noción de aburrirse. Es muy importante aburrirse. ¿Saben que la palabra aburrimiento fue inventada por unos monjes? Es un invento cultural de Occidente en el siglo IV después de Cristo. Al principio lo llamaron demonio del mediodía. Parece que los monjes en el monasterio almorzaban, llegaba la siesta, se metían en el cuarto y qué sé yo. No sé, les daba como que tenían un alejamiento de lo sagrado para ir a ese territorio profano y a eso lo llamaron, oh no, aburrimiento, vienes por mí, ab horroren, sentir horror. Esa es la etimología de aburrimiento, sentir horror, pánico al vacío. Hoy varió mucho, no me van a decir, aburrirse, pánico. No, capaz que la definición varía, pero es muy importante el aburrimiento para poder llegar a la creatividad. Como es importante el silencio para ir a la palabra, o la quietud para ir al movimiento, o la oscuridad para ir a la luz, o el vacío para ir al matambre, que no sé cómo es vacío a lo lleno. Se me cruzaron ahí los cables. La creatividad es muy importante. Tengo una sobrina de 8 años que se llama Josefina, que es divina, para mí es mi oráculo, yo le pregunto todo a ella. Y el otro día le pregunté, Josefina, ¿qué es el presente? Las películas taiwanesas te queman el cerebro y vos a los niños les haces preguntas complicadas. ¿Qué es el presente, Josefina? Y ella no se achicó y me dijo, es como tu cabeza piensa de verdad. Por ejemplo, las bufandas son serpientes buenas. Y me regaló el título para una obra de teatro, el más bello que alguien pudiera regalarme. Las bufandas son serpientes buenas. Mi segundo pozo de agua potable es la creatividad. El teatro es un arte político, al menos por 3 razones. Primero, porque es el arte de la crítica y la utopía. Segundo, porque se realiza en asamblea, como aquí. Y tercero, y el más importante de todos, porque su firma es colectiva. El teatro necesita al menos de 2 personas para existir. Este es un colectivo de personas. Acá faltan 3 más, porque somos 6 hermanos, estamos ahí en una especie de picnic al lado de la ruta, y aparece mi madre. Al fin aparecen las mujeres. Mi madre. La que me decía cuando era chico, hijo, no salgas con el calzoncillo roto porque podés tener un accidente. Y yo decía, ¿por qué le preocupa más mi ropa interior que me pise un auto? Que es mucho más complicado. O también me decía, no me revolíes los ojos que soy tu madre. Esa me encantaba. Mi madre. ¿Por qué aparece mi madre? Porque dicen que el término amor
etimológicamente viene de un sonido, amar, con 2M, que se usaba para llamar a la madre. Qué bárbaro, ¿no? La etimología de amor incluye a la figura de la madre. Mi mamá y mi papá deliraron, veían películas taiwanesas, me parece, y dijeron que teníamos que salir a recorrer todo nuestro país. 6 hijos y decidieron que saliéramos a recorrer todo el país. Lo dividieron en zonas, nos subieron a una especie de catramina que hizo mi papá con colchones y allá fuimos. Y ese colectivo conoció todo el país, toda su cultura, toda su gente, todos sus paisajes. Ese legado increíble que me dejaron estos 2 locachis totales. Pero lo más importante de este recuerdo, volver a pasar por el corazón-cerebro, es que en ese viaje yo recuerdo la solidaridad de la gente, el amor ante cada obstáculo. Una vez en un viaje se nos pinchó la goma 15 veces. 15 veces se le pinchó la goma a mi papá. Un problema. Y nos ayudaban, la solidaridad, la colaboración. Lo colectivo está muy vinculado a eso. Por eso, mi tercer y último pozo de agua potable es el amor. Palabra, el amor. ¿De qué nos va a hablar? ¿Por qué me interesa el amor? Porque el amor es una construcción, o al menos a mí me gusta pensarla, como una construcción colectiva donde al menos tiene que haber un 2 y que se sostiene a partir de la diferencia. En el amor tenemos que aceptar que la experiencia del otro pasa a ser nuestra preocupación. El amor necesita de una confianza absoluta en el otro. Es inevitable en esa cuestión colectiva que avancemos amorosamente. Ya lo dijo el gran poeta Rimbaud, hay que reinventar el amor, ya se sabe. En el libro de Darwin, El origen del hombre, la frase la supervivencia del más apto sale 2 veces y la palabra amor sale 95 veces. Y en cada interpretación histórica que hemos hecho del libro, siempre hemos reforzado la idea de que sobrevive el más apto. Y no hemos reforzado la segunda noción. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cooperar, colaborar o dominar? Sí, somos animales que nos entregamos al salvajismo de la competencia, pero también somos animales altruistas, que podemos trabajar cooperativamente y colectivamente. Eso que estaba ahí era lo más parecido que hay para mí al teatro. Mis 6 hermanos, los 6 juntos, abrazados. ¿Por qué? Porque el teatro es un lugar donde nos encontramos, como aquí. Respiramos juntos, nos miramos, nos escuchamos, gracias, creamos juntos, examinamos cómo vivimos e imaginamos otras formas de vivir, nos aburrimos, ¿por qué no? Debatimos, nos complementamos, como esas películas de piratas donde había un mapa del tesoro y cada uno tenía una parte y hasta que no lo juntáramos todo no íbamos a encontrar el tesoro. Esa experiencia colectiva, solidaria, cooperativa, es el teatro y son estos 6 pitufos locos. ¿Cuáles son sus pozos de agua potable? ¿Cuáles son esos pozos que deben guardar en la memoria para que su comunidad, su grupo, su sociedad, su pueblo, su ciudad, no se pierda, pueda sobrevivir, pero también pueda proyectarse a futuro de manera más amorosa? ¿Cuáles son nuestros pozos de agua potable? Muchas gracias.